Cordial saludo a la doctora Lina Rosa Paravernal. Mi nombre es Armando Andrés Borda Martínez. Soy licenciado en Tecnología Informática, egresado en la Universidad Católica de Manizales. Eh, Doctora, en estos cortos minutos quiero presentarle mi obra de conocimiento en este laboratorio de educación. Mi obra de conocimiento tiene por título El desarrollo de competencias del sistema educativo STEAM con estudiantes de educación básica secundaria, un estudio de caso. Pero quiero contarle qué es STEAM. Primero contarle que este logo fue creado durante el proceso de la investigación, STEAM. STEAM, como dice el texto, corresponde al acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. El acrónimo de Science, Technology, Engineering y Mathematics. ¿Qué es lo que se busca? Este tipo de educación es un enfoque educativo interdisciplinario. ¿Qué es lo que busco con esta investigación? Lo que busco es fomentar en los colegios de educación básica en Colombia este tipo de enfoque educativo, donde los niños apliquen sus conocimientos de forma significativa y los apliquen como los aprendan en forma interdisciplinaria lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Que cuando el estudiante aprenda al mismo tiempo sobre estas áreas en su proceso de investigación, en su proceso de aprendizaje. Aprenda al mismo tiempo de las cuatro, las integre en su aprendizaje. Y que en el momento que vaya a aplicar su conocimiento también integre los saberes de estas cuatro áreas para que de esta manera pueda llegar a la solución de problemas aplicando sus conocimientos y de esta manera haga más significativo su aprendizaje. Este tipo de enfoque es algo relativamente nuevo en el ámbito mundial. Hace aproximadamente unos 10 años comenzó en los Estados Unidos y en Sudamérica está dando sus primeros pasos y en Colombia estamos aún casi como en una etapa como de pañales, entre comillas. Estamos comenzando, son muy pocas las investigaciones que se han hecho en Colombia, pero la idea es comenzar a fomentar fuertemente este tipo de aprendizaje que es de gran éxito en muchos países en estos momentos y es de gran auge en la actualidad. Quiero contarle que eh, nuestra pregunta de investigación es nacida de toda la problemática que ha venido haciendo es cómo interpretar el desarrollo de competencias en el sistema educativo en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas y educación, en la educación de estudiantes de básica secundaria. En la descripción de problemas a grandes rasgos se responden a algunas interrogantes. ¿Dónde se presenta? Pues se presenta a nivel mundial esta falta, este tipo de enseñanza nueva, esta forma de aprendizaje nuevo, esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo eh, nos lleva a que la educación cambie. Hay unas nuevas competencias que deben desarrollar los ciudadanos del siglo XXI y esas nuevas competencias nos llevan a una nueva forma de aprendizaje. ¿De qué manera se presenta? Hay una gran falta de pertinencia en los aprendizajes actuales. Los aprendizajes actuales, sobre todo en la educación media, son muy poco significativos. ¿De qué otra forma se presenta? La demanda que exige hoy la productividad en los países en el mundo exigen de una mano de obra calificada, pero debe estar preparada en forma diferente. Debe ser una mano de obra o unos individuos preparados en estas cuatro áreas básicamente de lo que es la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. Y, y cómo integrar estas áreas para estos conocimientos para poderlos aplicar en su vida diaria. De qué otra manera se presenta en las instituciones educativas, en sus currículos se denota una falta de integración curricular en estas áreas. Cada una se enseña por aparte. Entonces, la idea es integrar estas áreas en la forma como se enseña y cómo se aprende. Obviamente esto genera una gran falencia en las competencias que se están desarrollando los estudiantes en la actualidad. Una falta en su pensamiento, falta de competencia en su pensamiento crítico, falta de habilidad para la resolución de problemas, y entonces hay que fortalecer más ese pensamiento matemático.
Eh, ¿Qué se está presentando en este momento? La vocación científica en el alumnado es muy bajo, sobre todo en las mujeres. Mire que las mujeres, de cada 100 mujeres en Colombia, por lo menos solamente unos 15-16%, como lo muestro más adelante en la investigación, se motivan por estudiar este tipo de carreras científicas. Entonces la idea es que desde el desarrollo de estas competencias se fomente más la participación investigativa de los estudiantes, esa investigación científica, promover ese tipo de, de formación superior en los estudiantes es un gran objetivo de este tipo de educación. Eh, bueno, obviamente también esta escasez de preparación hace que exista una gran escasez en los proyectos en pro de los objetivos de desarrollo sostenible. Básicamente esta es como la problemática que se plantea en la hora de conocimiento. A grandes rasgos la justificación habla de tres cosas: para qué es útil, para el desarrollo de competencias globales basadas en STEAM, eh, el fortalecimiento en el desarrollo de una formación científica permanente, y de acuerdo con los actuales escenarios sociales, económicos y laborales. ¿Qué tan pertinente es esta investigación? La investigación se realiza como docente investigador perteneciente al colegio administrados por Alianza Educativa. Yo trabajo en estos momentos en Alianza Educativa, que es una alianza que se formó por la Universidad de los Andes y algunos colegios de estratos 7 y 8 de niveles altos en Bogotá. Formaron una alianza para manejar en concesión algunos colegios, y a uno de ellos es donde yo pertenezco. Entonces es pertinente en ese sentido. ¿Qué es lo nuevo que se espera con la investigación? De acuerdo con Morán, se espera una formación integral, transdisciplinar e integradora en pro de un futuro profesional de los individuos, que seguramente implicará una fuerte relación entre la ciencia, la innovación, la capacidad y el emprendimiento. Eh, la justificación, bueno, acortar las distancias entre la educación formal y la informal, promover en los estudiantes la cultura del pensamiento científico, que los docentes de las áreas cuenten con posibles métodos de implementación, que les permita alcanzar una integración en el conocimiento de los estudiantes y una mayor participación de ellos en sus procesos de aprendizaje. Eh, Antecedentes, se han buscado muchísimo, se buscaron más de 120, 200 antecedentes. No son muchos los antecedentes a nivel mundial en esto, pero sí son, pero o sea, los escritores y los autores que han hablado sobre esto se centran en algunos países. En la obra de conocimiento se destacan algunos, algunas investigaciones hechas en Rusia, en Turquía, en España, en Japón, en Finlandia. A nivel Suramérica, básicamente se destacan algunas investigaciones que se han hecho en Argentina, en Chile y en Brasil. En Colombia se destacan una investigación importante que se hizo en la Universidad de los Andes, que tiene que ver con el biodiseño y cómo los estudiantes, a través de su formación en STEAM, pueden, pueden presentar alternativas de solución enfocadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es un aporte grande que se está haciendo en Colombia, y sobre todo en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y así la hora de conocimiento toca varias investigaciones. Hay unas a nivel local, unas que se hizo eh, en Soacha, algunas que se hizo en Fusa por la Universidad Minuto de Dios. En realidad en Colombia son muy pocas las investigaciones. ¿Qué más le puedo aportar? ¿Qué le puedo contar? Uno en la parte teórica, eh, en- eh, un libro importante es este del autor Jairo Botero Espinosa. Es el único libro en español que hay hasta este momento. Habla sobre la educación STEAM. La mayoría de abordaje teórico que se ha encontrado en la investigación han sido textos en inglés, básicamente generados en Japón, en Rusia y en los Estados Unidos.
O sea que en el proceso investigativo se basa mucho en estos libros que vienen en inglés, han sido consultados en inglés, ah, se ha tenido que hacer las traducciones respectivas y hacer el análisis y todo esto para hacer el trabajo investigativo. Bueno, ¿qué otra cosa le comento? Básicamente, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Entonces, aquí esto es ya el borrador inicial de lo que es la obra de conocimiento. He sido dirigido por el tutor, el profesor Magister Juan Carlos Palacio Bernal. He recibido gran apoyo de él en esto. Ya se tiene el planteamiento de problema, se ha hecho la perspectiva teórica que ya le comentaba y se ha hecho una ruta metodológica. Voy a hablarle un poquito de la metodología, profesora. Esta metodología es un estudio de caso es estudio de caso según varios autores como Rev. State. Con base en estos planteamientos de esta obra de conocimiento se espera a partir de un estudio de caso abordar la complejidad de un caso particular. Es por esto que en el proceso investigativo y de acuerdo a lo expuesto por un autor como State, se implementará un estudio de caso que corresponde a una forma de investigación cualitativa disciplinada en un caso singular. En ese sentido, en el rol de investigador se enmarcará en un enfoque cualitativo donde se destaquen desigualdades, secuencialidades de hechos en un contexto y la generalidad de las situaciones individuales. Como le comentaba, profesora, el estudio de casos se está desarrollando en el Colegio Miravalle, uno de los 11 colegios en concesión de la Universidad de los Andes en Bogotá, de donde actualmente soy docente. Quiero hablarle un poquito de la parte metodológica. La parte metodológica de la investigación se está llevando en tres fases. Se está llevando en una fase preactiva, en una fase interactiva, y en una fase postactiva. Con el ánimo de no demorar mucho esta presentación, voy a contarle a grandes rasgos de qué se trató la fase preactiva. En la fase preactiva se hicieron una serie de diseños. Primero se diseñó el logotipo, se planteó el problema, se destacaron algunos fundamentos teóricos, como unas categorías que son el desarrollo, STEAM, competencias, educación secundaria, derechos básicos de aprendizaje, interdisciplinaridad, enseñanza para la comprensión, objetivos de desarrollo sostenible, aprendizaje por proyectos y evaluación continua. Es de destacar que esta fundamentación teórica y estas categorías todavía están en proceso de revisión. Se generó la pregunta de investigación a raíz que es cómo interpretar el desarrollo de competencias del sistema educativo de educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en estudiantes de educación básica secundaria. En cuanto a los objetivos, el objetivo general de la obra de conocimiento es interpretar el desarrollo de competencias del sistema de educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en estudiantes de educación básica secundaria del Colegio Miravalle, Educación Educativa Distrital, en Bogotá. Los objetivos específicos son tres: comprender la naturaleza del sistema educativo en ciencias, tecnología e ingeniería para el desarrollo de competencias en estudiantes de educación básica secundaria, develar los sentidos que los estudiantes le confieren al trabajo interdisciplinario e interpretar la naturaleza de las competencias con la aplicación del sistema educativo en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se generaron para el caso una serie de unidades didácticas con los estudiantes. Se trabajó con un grupo de estudiantes, con el grupo de estudiantes de grado séptimo del Colegio Miravalle. Se trabajó con 120 estudiantes. Como usted verá, profesora, se generaron una serie de planeaciones con diferentes unidades didácticas y esas unidades didácticas enfocadas en el aprendizaje en STEAM. Con respecto a esas unidades didácticas, quiero mostrarle un pequeño avance. Se diseñaron unas cartillas. Estas cartillas fueron trabajadas por los estudiantes. Esas cartillas contienen las guías de aprendizaje. Se desarrollaron 4 guías de aprendizaje y un proyecto final. Esas guías de aprendizaje se desarrollaron con los estudiantes, donde ellos aprendieron qué era STEAM y para qué servía y para qué les servía. Este es un ejemplo de una guía de aprendizaje. Tiene su meta de comprensión,
qué es lo que se pretende que el estudiante comprenda, tiene sus etapas, sus 3 etapas de aprendizaje, que son la exploración, la aclaración y la aplicación. Entonces, estas son las guías. Cada guía tiene sus fases, son guías muy didácticas que se trabajaron con los estudiantes. Este diseño de estas cartillas también tuvo un proceso de revisión por la coordinación del colegio, el líder de área de tecnología del colegio y obviamente el tutor de mi investigación. Entonces quería mostrarle esas cartillas que se trabajaron con los estudiantes y las unidades. El contexto, como le contaba, en la fase predictiva, pues son estudiantes del Colegio Miravallo, los recursos pues, dentro de los recursos, obviamente, el basaje, este enfoque educativo se basa en el aprendizaje basado en proyectos, puede ser una de las metodologías, entre otras, pero es la que más se destaca en el proceso investigativo. Y el proceso de ingeniería, cómo se mete la ingeniería en los estudiantes. En educación básica no se ve ingeniería, pero entonces se pretende que ellos, cuando están desarrollando el proyecto, si ellos aprenden a definir un problema, a establecer los criterios para solucionarlo, a generar alternativas de solución, a seleccionar la información, a buscar la información. Todo este proceso es un proceso propio de la ingeniería. Si ellos lo aplican en sus procesos de aprendizaje, va a ser mucho más significativo lo que ellos hagan y seguramente van a encontrar solución a los problemas que se les planteen. Entonces, cuando ellos cojan todos sus conocimientos de estas disciplinas y apliquen este proceso de diseño, seguramente van a lograr el éxito en el desarrollo de sus proyectos y en la generación de alternativas de solución. Los criterios de selección de casos, ya le contaba, que por los niños, porque se escogieron y en dónde. Después de esta fase predictiva viene una fase interactiva donde ya se trabajó con los estudiantes, a medida que se fueron desarrollando las clases se trabajaron diarios de campo, se hicieron que fueron una serie de registros a mano, se hicieron más de 200 registros de lo que se hizo. Se hizo una serie de entrevistas, se hizo entrevistas a los mismos estudiantes, se escogieron grupos focales de los estudiantes a los cuales se hizo entrevista a docentes, se hizo entrevista con respecto a STEAM, se hizo entrevista a las directivas de la institución y se hicieron una serie de entrevistas a expertos en el tema en la ciudad de Bogotá. O sea que son más o menos unas 25 entrevistas de las cuales vamos a sacar muchísima información y estamos en ese proceso. Técnicas, como le contaba, se hicieron las entrevistas, fueron semiestructuradas, se desarrollaron en estas técnicas las planeaciones de clase, las guías de los estudiantes que ya le contaba, y se hizo una evaluación continua de este proceso de los estudiantes, y se hicieron unas rúbricas de evaluación para cada una de las clases que se hicieron con los estudiantes. Se hizo una triangulación de la información, bueno, todavía se está haciendo una triangulación de la información. Esa triangulación de la información se está haciendo con los diarios de campo, con el PI de la institución, con los estándares curriculares y con el currículo escolar propio de la institución educativa. En este momento ya nos encontramos en la fase posactiva, que ya generando los informes finales y el análisis de la información. Estamos haciendo un proceso manual con el tutor. En este momento estamos haciendo la transcripción de las entrevistas. Vamos a coger toda ese tipo vamos a hacer la triangulación de la información y como le digo, vamos a hacer un proceso manual para hacer el análisis de los resultados, hacer la presentación y hacer el informe final de nuestro documento. Básicamente eso es lo que se está haciendo hasta el momento, profesora, con mi investigación denominada STEAM, un enfoque educativo. Muchísimas gracias, Dios la bendiga y espero en estos días aclararle algunas otras cosas. Muchísimas gracias por su atención.